Hoy una de las consultas que me ha hecho una persona en privado es si podría explicar cómo es el proceso de entrar en diálisis y trasplante. Así que voy a intentar haceros un resumen, tampoco sin extenderme mucho porque esto pues daría para un vídeo demasiado largo. A ver, normalmente cuando una persona necesita ser preparada para diálisis o trasplante, lo que denominamos terapia renal sustitutiva, es porque tiene una enfermedad renal crónica en fase irreversible y en un estado ya muy avanzado de su enfermedad renal. Ya tengo otro vídeo donde os hablo con qué tasa de filtrado se suele empezar a necesitar hablar de la diálisis. Habitualmente son filtrados por debajo de 10, aunque cada paciente es distinto y depende mucho de las enfermedades. Pero sí que es frecuente que a los pacientes os empecemos a informar y a prepararos tanto psicológicamente como a nivel físico, con filtrados mucho mayores, porque la preparación para entrar en diálisis o incluso para la valoración pretrasplante es laboriosa, requiere bastante tiempo y si hacemos las cosas de forma ordenada y a tiempo, la entrada en diálisis o en trasplante es muchísimo mejor y los resultados son mejores. En primer lugar, deciros que la mejor terapia renal sustitutiva que existe es el trasplante renal. Y de hecho, normalmente a todos los pacientes se les evalúa para ver si son potencialmente candidatos a un trasplante de riñón. En algunos casos hay que valorar la opción del trasplante de donante vivo, si hay algún familiar o alguna persona interesada en la donación, y en casos donde no exista un potencial donante vivo, se opta por incluir a los pacientes en una lista de espera de trasplante de donante cadáver. Esto funciona de formas muy diferentes según el país donde vivamos. En España tenemos muy bien establecido un programa nacional de trasplante, pero habitualmente la mejor opción, los mejores resultados y la mejor calidad de vida se obtiene con el trasplante de donante vivo. Y de hecho se intenta potenciar mucho esta posibilidad, sobre todo cuando los donantes son personas jóvenes, porque los riñones de donante vivo son más duraderos, los resultados son mucho mejores y pues si existe esa opción siempre se intenta. Con lo cual, si no hay ninguna situación médica que lo contraindique, prácticamente todos los enfermos renales se les puede evaluar y ofrecer la posibilidad del trasplante renal. Pero, por otra parte, no siempre que la enfermedad renal progresa ya a una fase terminal vamos a poder estar en una lista de espera de trasplante, o no nos va a dar tiempo, o no va a haber un riñón disponible para nosotros en el momento que queramos, porque la lista de espera tiene pues su orden y sus criterios y pues por desgracia no hay tantos riñones disponibles como para que todo el mundo se trasplante a la vez y bueno, pues luego hay ciertas situaciones que hacen retrasar un posible trasplante. Eso implica que los pacientes muchas veces tienen que entrar en un programa de diálisis, que habitualmente es o bien hemodiálisis o bien un tipo de diálisis domiciliaria, que es lo que se llama diálisis peritoneal o hemodiálisis domiciliaria. Hay distintas técnicas, que algunas se pueden hacer en casa y otras se hacen en el hospital. Para poder entrar en un programa de diálisis crónica, porque ya nuestra enfermedad renal está muy avanzada, hay que seguir una serie de pasos y habitualmente esos pasos implican tener disponible un acceso vascular o un catéter de diálisis peritoneal y un entrenamiento adecuado. Normalmente es el paciente el que puede elegir el tipo de diálisis que quiere, es decir, no hay un criterio absoluto por parte del médico de si tenemos que ir a un programa de diálisis peritoneal, de hemodiálisis domiciliaria o de hemodiálisis en el hospital. Normalmente eso es a preferencia del paciente y bueno, pues como ya podéis imaginaros, la diálisis en casa habitualmente la elige la gente joven, gente autónoma o personas que están dispuestas a realizarse el entrenamiento, se ven capacitadas y además disponen de un espacio físico en su hogar para poderla poner en marcha. Pero en cuanto a capacidad para ser depurativa por igual, eficacia, resultados son técnicas bastante parecidas, así que pues, en caso de duda, pues lo que vosotros prefiráis. El proceso de informar al paciente de los tipos de diálisis y su entrada es variable entre hospitales y seguramente muy variable entre países. Yo voy a hablaros de lo que hacemos en nuestro hospital, aquí en España, en la Comunidad de Madrid,
Puede que haya diferencias no muy importantes, pero el proceso en líneas generales es muy similar. El proceso de preparación para la entrada bien en hemodiálisis o bien en diálisis peritoneal es un poquito diferente y al final se va a centrar en dos cosas. Uno, disponer de un acceso, un sistema a través del cual podamos hacer la diálisis. En el caso de la hemodiálisis va a ser la colocación de un catéter o bien de la fabricación de una fístula arteriovenosa, y en el caso de la diálisis peritoneal va a ser hacer una especie de entrenamiento para que el paciente pueda aprender a realizarse la técnica en casa, y la colocación de un catéter de diálisis peritoneal, que es un catéter que se coloca en la tripa. En la hemodiálisis domiciliaria es el mismo proceso que en la hemodiálisis en casa, pero además de fabricar una fístula arteriovenosa o colocar un catéter, hay que aprender a hacerse la diálisis en el domicilio. Es decir, que va a ser necesario adquirir unas habilidades, fabricar un acceso vascular y bueno, pues todo eso lleva un tiempo importante que puede requerir que el enfermo renal tenga que empezar a hacerlo, incluso aunque todavía tenga suficiente función renal para mantener su vida normal. Muchos pacientes a veces tienen ya la fístula hecha, que ya en otro vídeo os hablaré exactamente de qué es una fístula arteriovenosa. La tienen ya hecha, desarrollada y todavía no han empezado diálisis, pero es muy importante porque como ese proceso es duradero, lleva meses, cuanto antes se empiece a organizar y antes tengamos seguridad de que el acceso vascular está bien instaurado y bien desarrollado, mucho más probable será que el comienzo de la diálisis sea menos traumático. El entrenamiento de diálisis domiciliaria muchas veces ya se organiza cuando el paciente vemos que va a necesitar diálisis en poco tiempo. Pero bueno, al final el resumen de todo esto es que los enfermos van siendo informados en la consulta con mucha antelación. Primero se explica en qué consiste la diálisis, en qué consiste el trasplante. Posteriormente, cuando progresa la enfermedad renal, se empieza ya a hacer los preparatorios, que básicamente son la fabricación de las fístulas o colocación de catéteres, y empezar a hacer los entrenamientos de la diálisis oportuna. Y al mismo tiempo que se va haciendo todo esto, se ponen en marcha todas las pruebas del estudio pretrasplante en aquellos pacientes que sean candidatos. Y bueno, pues en algunos casos, si hay suerte y existe un donante vivo, se puede trasplantar uno antes de entrar en diálisis. De hecho, esto pues es lo más frecuente en gente muy joven, cuando un niño o un adolescente tiene una función renal ya muy dañada, muy alterada y necesita empezar diálisis. Lo más frecuente es que algún progenitor le done el riñón para evitar que tenga que pasar por la diálisis tan joven. Así que desde aquí potenciar la donación de vivo, es decir, que si hay personas que están en la situación de tener un familiar con enfermedad renal avanzada y tienen dudas o quieren plantearse la donación, consulten con sus médicos, porque no es imprescindible, fijaros lo que os digo, ser totalmente compatibles. O sea, que todas esas cosas se estudian y se evalúa muy bien a los potenciales donantes. Obviamente todo se hace con seguridad, pero el trasplante al final es el mejor tipo de terapia renal sustitutiva al que podemos aspirar. Hasta luego y que tengáis buena tarde.